Así de simple, un diálogo abierto y sin pelos en la lengua, pero con humanismo, sobre actualidades internacionales de geopolítica, ciencia, tecnología, arte y deporte. Así de simple, una visión del mundo desde el sur. Así de simple, con Yana Rock, todos los martes de 11 a 12 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Radio del Sur. La Radio del Sur presenta Así de simple. Acompáñenos a compartir algunos latidos de la patria grande y del mundo. Ahora presentamos una entrevista que anunciamos con el periodista Carlos Rafael Diegues, que se encuentra en Miami. Carlos es desde 4 años jefe de información en Radio Miami y se presenta como periodista revolucionario, revuelto y brutal, amigo de Venezuela y admirador de la revolución bolivariana. En realidad es mucho más. Tiene una larga experiencia, ya que como periodista actuó, entre otras, en la Radio de Angola, con Radio Moscú y emisoras venezolanas. Además, con Carlos nos une el compañerismo, ya que en Hermes Internacional es coordinador general de Tesoro, el Territorio Social, Redes y Organizaciones para América del Norte, es director de Hermes América para Radio y Televisión y miembro de la dirección de la Federación Internacional de Comunicadores Populares. A continuación, nuestra entrevista con Carlos Rafael Diegues, desde Miami. Saludos, compañero Carlos. Lo de compañero es por nuestras mutuas actividades en el grupo Hermes Internacional que nos une, tú desde Miami y yo en Caracas. Te entrevistamos desde la Radio del Sur en el programa Así de Simple, y como es mi primer programa del año, te deseo a ti y a Radio Miami un 2017 de muchos éxitos. Sí, muchísimas gracias, Jan. Aquí estamos en Miami, en la Ciudad del Sol, como se conoce aquí en Estados Unidos. Y bueno, gracias a ti, Jan. Y debo decirte que te conocí a través de Hermes América y específicamente de nuestro compañero y amigo común, Roberto Domínguez, que me habla siempre de ti y de tu trabajo y que he podido comprobar a partir de los espacios que nos envías constantemente. Un saludo para ti, a todos los oyentes de la Radio del Sur, una radio bien del sur y bien orientada a los pueblos de América y a los pueblos del tercer mundo que luchan por un mundo mejor que es posible. Aquí estamos en Miami. Bueno, yo trabajo aquí en una radio bien revolucionaria que se llama Radio Miami por internet, en defensa de Cuba, en defensa de la revolución cubana, de la Cuba de Martí y de Fidel. Así que estoy aquí a tus órdenes. Adelante, muchísimas gracias. Gracias, amigo, ya que para nuestra audiencia te ubicaste geográficamente e ideológicamente como cubano residenciado en los Estados Unidos. Para empezar esta entrevista, tengo la osadía de parafrasear a vuestro héroe nacional, José Martí, para preguntarte si sientes que vives en un monstruo y le conoces sus entrañas, como lo declaró el mismo Martí después de vivir en Nueva York. Bueno, sí, Jan, vivo en el monstruo e intento conocerle las entrañas, aunque no es muy difícil conocer los verdaderos sentimientos de la ultraderecha cubanoamericana. Se asentaron aquí y tienen su raíz al triunfo de la revolución cuando vinieron los principales asesinos que se fugaron, se fueron de Cuba huyendo a la justicia revolucionaria y aquí sentaron cátedra para repartir odio, no solamente hacia Cuba sino hacia otras partes. Y junto a ellos se han unido en los últimos tiempos los venezolanos que también han venido hasta aquí para unirse a estos cubanos y odiar constantemente la obra de la revolución bolivariana, de Chávez y de Maduro, que intentan todos los días de tratar de desaparecer a Maduro de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, sí, efectivamente, Miami es más monstruo cada día, es revuelto, es brutal, pero también es anticubano, antibolivariano, antisocialista, antiprogresista, podemos decir, sobre todo en los pudientes, los famosos miembros de la ultraderecha
que preside el señor Díaz Balart, y también aquí está la señora Rosel Lettinen. De manera de que efectivamente estamos en un lugar donde no solamente es un monstruo revuelto y brutal, sino es un remolino, ¿no?, de violencia y muchas veces de odio. Gracias, Carlos, por tu análisis. Como decimos aquí, más claro no canta un gallo. Tu análisis me lleva a otra pregunta. Con poco tiempo de diferencia, compartimos ambos el dolor de las pérdidas físicas de nuestros comandantes. Nosotros, Hugo Chávez, y ustedes, Fidel Castro. En Miami se encuentra el bastión de los cubanos anticastristas que muchas veces desde años anunciaron equivocadamente su muerte, pero en el momento que Fidel se fue hacia la eternidad no lo anunciaron. Además, estos anticastristas tuvieron que presenciar la devoción del pueblo cubano para su comandante y los múltiples reconocimientos de gran parte de la comunidad internacional. Carlos, ¿tú nos puedes contar cómo reaccionó esta comunidad cubana en Miami? Bueno, esta propia comunidad cubana en Miami, no toda la comunidad, hay que decirlo, una parte de ellos, no hay que olvidar que aquí viven varios millones de cubanos, y estamos hablando de algunos miles que se dieron cita en la calle 8 para celebrar, alegrarse, bailar por la muerte de Fidel, algo que es realmente increíble, porque Cuba, cuando murió, por ejemplo, Mascanosa, el fundador de justamente de esa organización llamada la Fundación Cubano-Americana, nadie se alegró y nadie bailó en Cuba por la muerte de Mascanosa. Tampoco se bailó ni se alegró nadie cuando murió Orlando Bosch, el que preparó y organizó junto con Posada Carriles la voladura del avión de Barbados en 1976. Esa es la diferencia. Y aquí sí, efectivamente, un grupo de personas se dieron cita en la calle 8, en la 13 Avenida, donde tienen un monumento a los mártires de Girón, según ellos, esas personas que en algún momento asaltaron e intentaron atacar a Cuba por Playa Girón y recibieron allí la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. Y nada, es realmente la manera en que actúan estas personas, despiadadas, sin ningún tipo de sensibilidad humana. Por tanto, no hay por qué tenerlos en cuenta. Y no se puede olvidar que el ejemplo de Fidel a partir de ahora se multiplica, a partir de ahora de su muerte física crece y va a crecer en el corazón de mucha gente, de muchas generaciones en el mundo, y eso no lo puede evitar la ultraderecha norteamericana, cubano-americana de aquí de Miami. Qué lamentables noticias, donde el humanismo queda menos que humano, y qué decirte sino que haya ellos. Bueno, sigamos con lo nuestro. En intercambios anteriores me declaraste que Venezuela y Cuba son tus dos patrias. La de Cuba la entiendo muy bien, pero ¿puedes explicarme por qué sientes Venezuela como tu segunda patria? Y te pregunto esto un poco a nivel personal, porque por mi parte soy francés de nacimiento y venezolano de corazón. Bueno, sí, efectivamente para mí Venezuela es mi segunda patria. Yo visité Venezuela en 4 ocasiones. En una oportunidad recorrí casi todo el país a través de bus, tomando botellas, como se dice en Cuba, y recorriendo distintos estados para conocer como corresponsal y periodista la obra de la Revolución Bolivariana. Mis primeras visitas tuvieron que ver por el trabajo mío como la radio, ya que durante mucho tiempo también visité a Venezuela como vicepresidente del ICRT, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, dirigí la radio en Cuba y tenía excelentes relaciones de trabajo con la Radio Nacional de Venezuela, con Elena Salcedo, con los realizadores de YBKE Mundial, también con la Radio del Sur posteriormente, cuando surgió la idea de Chávez y también de Tabaré Vázquez y de otras personas en América Latina de hacer la Radio del Sur, se nos pidió por amigos venezolanos y cubanos de que escribiéramos el proyecto de la Radio del Sur, y bueno, estuvimos escribiendo ese proyecto y lo enviamos a los compañeros de allá. Por eso que la Radio del Sur me toca de muy cerca y siento mucha pasión por ella, porque hicimos negociaciones con ministros, con hombres de los medios en Venezuela. Antes de la Radio del Sur lanzamos una idea en México que después consolidamos en Caracas, que fue la Radio Latina, y realmente Venezuela
tengo allí grandes amigos, compañeros de la radio y cubanos también, por supuesto. Y me llega muy de cerca Venezuela. He estado en muchos lugares. Me llamó poderosamente la atención el monumento que se le hizo a Francisco de Miranda, ese hombre tan grande para la historia del mundo y que también tiene que ver con Francia, con tu tierra. Y realmente Francisco de Miranda es un ejemplo de los grandes de todos los tiempos y que se une a Bolívar, a Chávez, a Fidel y a Martí en esa pléyade de hombres que son necesarios y que son insustituibles, imprescindibles. Por eso fui hasta el monumento también de Francisco de Miranda, como que también estuve en la casa donde vivió Martí, en la casa de Bolívar. Conozco además el trabajo que se hace con todas esas figuras que tienen que ver con la idiosincrasia de los venezolanos, con sus pueblos ancestrales. Los he estudiado pegado a los Andes venezolanos. He estado recorriendo todas esas zonas, he estado en Isla Margarita, he visitado Carabobo en más de una oportunidad. Allí se fundó también un pedazo de la Radio del Sur en su momento y me tocó ir allí. De manera que Venezuela para mí es eso, la segunda patria, y si un día pues no vivo ni en Estados Unidos ni en Cuba, pues me gustaría vivir en Venezuela y degustar sus platos. Me encanta el pabellón, como que me encantan sus rones, su música, y pienso que también Venezuela es un ejemplo de solidaridad para el mundo, por sus canciones, por la proyección que tiene ante el mundo, ¿no? Sabana Grande, por ejemplo, me trae gratos recuerdos porque fue un bulevar que antaño no estaban bien las cosas ahí y en la etapa de Chávez se recuperó todo eso. Hice varios trabajos allí en Sabana Grande y realicé varios trabajos bajo el título La Otra Venezuela, que están por ahí publicados en internet. Así que Venezuela para mí efectivamente es mi segunda patria y mantengo excelentes relaciones con los compañeros de la radio en estos momentos. Gracias por confiarnos tantos recuerdos, amigo Carlos. Pero ya que hablamos de Cuba y de Venezuela, me llega a la mente las relaciones entre Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo que a mí me impactó ante todo ha sido que más allá de sus intercambios entre jefes de Estado y apoyos mutuos entre revolucionarios, creo que lo más que nos ofrecieron ha sido un ejemplo de lo que es la verdadera amistad. ¿Compartes este sentimiento mío? Para mí, sin duda, la amistad de Chávez y Fidel es una amistad que sobrepasa los límites. Y los límites de la solidaridad, amigos bien íntimos, amigos para conversar, para intercambiar, para transmitirse ideas, para cuidarse. No olvidemos el desvelo de Fidel por Chávez y lo que ocurrió también en aquel fallido golpe de Estado donde intentaron asesinar a Chávez y lo sacaron y todo eso. Y todo lo que hizo Fidel en aquella comunicación histórica con la hija de Chávez. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en la radio en el centro de Cuba en ese tiempo como periodista. Y de aquí de Miami, al día siguiente, ya en la madrugada, cuando Chávez regresa a Miraflores, de aquí de Miami llamaron a la radio cubana para decir que éramos lacayos de Fidel Castro. Yo lo sentí como un piropo, como un reconocimiento. Realmente los medios de comunicación de Cuba, cuando ocurrió esto del fallido intento golpe de Estado a Chávez, nos unimos a los medios del mundo y también a la radio de Venezuela, a Telesur, y se hizo lo que había que hacer. Denunciar ante el mundo lo que se estaba tramando, lo que se estaba planificando. Y la amistad de Chávez y Fidel es un ejemplo de las relaciones que deben de existir entre los revolucionarios a todos los niveles. Es la comunicación que ellos lograron, una comunicación muy estrecha, muy animada, además se conocían. Yo estuve en la inauguración de un grupo de viviendas que donó Venezuela en el municipio Sandino. Allá fue Chávez, hizo a los presidentes, habló. Y recuerdo que ya cuando se iban a ir, Chávez quería manejar los carros que estaban, puestos allí con todo el sistema de seguridad, los oficiales de la protección tanto de Fidel como de Chávez. Pues nada, él salió manejando a insistencia de que él quería manejar en uno de aquellos carros y Fidel le decía que no, pero finalmente Fidel y Chávez eran hermanos y Chávez a veces tenía la manifestación de un niño, ¿no? De un muchacho. Esa inocencia, ¿no? Esa alegría y ese amor. Tuve esa experiencia de verlos a los dos juntos, bien juntos, allá en Pinar del Río.
Ahora, Carlos, te propongo de cambiar de tema y de volver a los Estados Unidos y sus relaciones con Cuba. Cuando el presidente Obama visitó Cuba, reconoció los errores de los Estados Unidos y afirmó la reapertura de relaciones amistosas entre ambas naciones. Sin embargo, no presentó ninguna excusa ni desagravio y nada concreto sobre temas esenciales como el bloqueo o Guantánamo. Por su lado, el día anterior a la visita de Obama, Cuba expresó públicamente su amistad con Venezuela, recibiendo oficialmente nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son tus comentarios sobre estas situaciones? Bueno, las relaciones de Cuba y el presidente Obama. Para ser justo, hay que decir que el presidente Obama es el único de los más de 10 presidentes que han pasado por la Casa Blanca que se atrevió a establecer este tipo de relación estrecha con Cuba. Por supuesto que no cumplió con un grupo de cosas que podía haber cumplido y no lo hizo. Desde luego, el tema del bloqueo, aunque él insistió de una manera tremenda en más de una ocasión ante el Congreso no hay que olvidar que es un Congreso republicano, no se pudo quitar el bloqueo. Hizo un grupo de decisiones firmadas, de proyectos presidenciales, de decisiones, pero la base naval de Guantánamo sigue ahí, el bloqueo continúa. Y por otra parte, el presidente Obama y también un grupo importante de su equipo asesor, sus intenciones en el fondo no eran exactamente, ni lo serán realmente por mucho tiempo en los gobiernos que pase por Estados Unidos, hacer una amistad sólida, una amistad seria, responsable, que no sea tratar de quitar el sistema socialista, derrumbar la revolución cubana. Y bueno, lo del golpe blando se quiso utilizar, de hecho, con Cuba y todavía se quiere utilizar. Ahora viene Donald Trump con todo un grupo de ideas y de proyectos, pero sobre eso podemos hablar más adelante si lo considera. Yo, sobre comentarios sobre esta situación, creo que de todas maneras en los últimos 2 años se ha avanzado en las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero es increíble que un país tan libre como Estados Unidos no permita que sus hijos o su pueblo pueda visitar Cuba como turistas, mientras ellos todos los años viajan alrededor de 10 millones de turistas a las islas aledañas cercanas a Cuba. Por tanto, ahí hay que ver cómo Estados Unidos tampoco es un país libre, no es un país libre, y está sujeto a un grupo de medidas, de regulaciones, o sea que no existe la libertad. Y sí se ha avanzado en el orden del intercambio, y sobre todo en el tema de la internet y en algunas esferas, ¿no? Pero usted no puede hacer comercio con un país que lo tiene bloqueado. Usted no puede hacer comercio con un país que le tiene prohibido, por ejemplo, vender aquí la vacuna contra el cáncer, que se pudiera vender perfectamente, la vacuna cubana, todo lo que se ha hecho contra el cáncer, un grupo de medicamentos provenientes del desarrollo biotecnológico de Cuba, sin embargo no se puede vender en Estados Unidos. No solamente es el tema del tabaco y el ron, Cuba es mucho más que tabaco y ron. Cuba es salud, Cuba tiene una experiencia extraordinaria en el proceso educativo, en la producción de níquel. Aquí no puede entrar ni un pedacito de níquel porque las leyes del bloqueo lo impiden. Cuba ha tenido que hacer malabares para poder exportar el níquel a través de Canadá, con una organización, con la Cherry International, y establecer una negociación comercial con Canadá sobre todo, porque aquí no puede vender el níquel. No pueden ir los turistas norteamericanos a Cuba. En fin, que se ha avanzado, pero no todo lo que se quisiera. Y Obama, por supuesto, que pudo haber hecho mucho más en todo lo que intentó hacer. Darle las gracias por lo que hizo, pero también decirle, Obama, pudiste haber hecho más, y no lo hiciste. Carlos, comparto plenamente tu opinión, pero me gustaría profundizar la pregunta anterior sobre Estados Unidos y Cuba. Estos días vi circular la información que Donald Trump estaría sometido a una fuerte presión para romper de nuevo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tú que vives allá, ¿me puedes confirmar esta información? ¿Y cómo visualizas el futuro entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, sí, sobre Trump. ¿Qué decir de Trump? Bueno, Trump se reunió aquí con lo peor de Miami, con la brigada famosa que atacó por Playa Girón
al pueblo cubano, hizo un compromiso de romper relaciones con Cuba, de un plumazo acabar con todas las decisiones que Obama había tomado, de echar atrás todo y de negociar, según él, un mejor intercambio, hacer un mejor negocio. Como se sabe, Trump es un hombre de negocio, ¿no? Bueno, si es un hombre de negocio, debiera de percatarse de que en Cuba pudiera hacer buenos negocios, y que Cuba pudiera hacer buenos negocios con Estados Unidos, y que pudiéramos llevarnos perfectamente. De no hacerlo, sencillamente volvería a lo que no ha funcionado durante más de 50 años. O sea, Cuba tiene la cultura de la resistencia. A Cuba ha intentado acorralarla, rodearla, tratar de destruir la revolución desde afuera, desde adentro, con sabotajes, en fin, y no han podido, porque Cuba ha logrado a lo largo de los últimos 50 años la cultura de la resistencia. Eso de enfrentarse a partir de la defensiva, sabe cómo hacerlo. Por tanto, a los cubanos de la isla les es más cómodo la política de Trump que la política de Obama. La política de Obama era para endulzarnos, era un poco de ternura, ¿no? Entre comillas. Pero si viene Trump, pues entonces los cubanos estamos acostumbrados a este tipo de enfoque, este tipo de batalla de la defensa, ¿no? De la revolución cubana, de la estrategia y las tácticas de la resistencia, de las técnicas, también de la lucha también guerrillera desde el punto de vista de la batalla de ideas, porque hay que decir que Cuba ha llevado consigo el pensamiento de Martiano de una manera ejemplar, porque Fidel Castro sin duda es el máximo exponente, y digo es porque Fidel está vivo, es el máximo exponente del pensamiento martiano, y Martí decía que esta es una batalla, una guerra para ganarla a pensamiento. Por tanto, si de pensamiento se trata, esta batalla Cuba la va a echar y la está echando y la está librando a pensamiento con ideas. No olviden que una idea justa desde el fondo de una cueva, decía Martí, puede más, tiene más poder, más fuerza que un ejército. Así que realmente yo pienso que Trump será destrompado, destronado con cualquier política de fuerza que quiera aplicar hacia Cuba. Sencillamente no le va a funcionar. Compañero Carlos, vives en los Estados Unidos, pero trabajaste con una radio de Angola, es decir, en África, y colaboraste también con Radio Moscú, es decir, Rusia. Como internacionalista, ¿cuál es tu visión del panorama mundial actual y en particular en el caso de Siria, donde Rusia le dio una seria lección a los Estados Unidos y a varias potencias europeas? Bueno, sí, efectivamente estuve trabajando en los años 80 en la Radio Nacional de Angola. Estaba en plena guerra, la guerra donde participaban cubanos. Hay que decir que la historia de la humanidad hay que contarla antes y después de Cuito Cuanavale, esa batalla que libró Cuba y que propició que se liberara junto con Angola, Namibia, y que se acabara el oprobioso apartheid. Y estuve allí en la radio de Angola. Por cierto, nunca dije que era cubano, no lo decíamos, éramos locutores en español, de la programación en español de la Radio Nacional de Angola en aquel tiempo. Teníamos unos 25 años, así que estuve en África más de un año. También colaboré con Radio Moscú, estuve colaborando con Radio Moscú desde la propia Rusia, en una visita que hicimos. Estuve por Brasil, estuve trabajando también colaborando con amigos y compañeros de la radio en México, estuve por Italia, y yo creo definitivamente de que es el internacionalismo la manifestación, tal como lo dijo Fidel, más grande, ¿no?, del sistema socialista, y que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Bueno, el tema de Siria también me preguntas, que quieres que comente. Siria es y ha sido un país de mucha luz, de las primeras revoluciones, donde además Cuba jugó un papel muy importante en la relación con Siria, enviando no soldados, sino contingentes de maestros, constructores, especialistas en distintas ramas de la economía. Y no hay duda de que hoy ha frenado Rusia, con su participación y la contribución, por supuesto, de los combatientes sirios y de otros combatientes internacionalistas, ha frenado la gran conspiración del imperio.
porque Siria se unía al gran proyecto, al gran deseo del imperio de unirlos a lo que pasó en Libia, a lo que pasó en Irak, en Afganistán, en Egipto, en otros países. De manera de que la presencia rusa ha sido importantísima, muy importante, junto con otras potencias europeas también que han ayudado, pero Rusia ha sido la que ha llevado la voz cantante. Y sin Rusia no se hubiera logrado lo que se ha alcanzado, la liberación de Alepo, esa ciudad que ha librado una de las batallas más cruciales de la historia de la humanidad. Todavía está por contar esa historia y todos sabemos lo que significa para el mundo de que Siria pueda mantener su sistema y su proyecto social. Y en eso Rusia ha jugado un papel muy importante. Para concluir nuestra entrevista, volvamos a nuestro hemisferio. La Cuba valiente, con un pueblo que desde más de medio siglo resiste a un imperio, varios países progresistas que dan la batalla y otros donde el capitalismo logró algunas victorias recientes. Carlos, ¿tú piensas que un nuevo mundo es posible y tú piensas que los pueblos de nuestra América lograrán imponerse al modelo capitalista? No solamente pienso que un mundo mejor es posible, te aseguro que un nuevo mundo es posible y que los pueblos de nuestra América tienen que imponerse al modelo capitalista, definitivamente, porque es despiadado, porque discrimina, porque es el dios del dinero el que impera. El propio Papa en estos días, en su mensaje de fin de año y por el nuevo año, estuvo hablando del tema de que se acaben las guerras, estuvo hablando del tema del dinero como un dios y no el dios ese que pueden llevar las personas dentro, que es la manifestación de amor, que es la manifestación de solidaridad. De manera que los tiempos que vienen serán tan duros, tan necesarios como los que hemos vivido. Es necesario que las izquierdas se reorganicen, se replanteen sus proyectos sociales. Estamos en una etapa donde hay cierto retroceso, como pasó en Europa, pero hay que batallar y hay que luchar. Y hay que crear los medios de comunicación suficientemente profesionales, con una capacitación óptima de sus trabajadores, los que laboran en ellas, para que se conviertan en medios de comunicación para la educación, no para vender. Hoy la mayoría de los medios de comunicación en el mundo son tiendas, son mercados donde se vende y no se educa. Así que esa es mi opinión. Perdón, amigo, por cortarte. Hablabas del dios dinero, pero te tengo que avisar que ahora aquí hay otro dios que nos mira muy feo. Es el dios cronómetro. Así que muchas gracias, amigo Carlos, por esta entrevista y te dejo el micrófono para tu mensaje de despedida a nuestra audiencia. Micrófono todo tuyo. Te doy las gracias por haberme permitido, Jan, estar contigo en este espacio así de simple de la Radio del Sur. Aprovechar para darle un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la Radio del Sur. Ojalá que en su momento podamos hacer algo de más sustancia para la Radio del Sur desde aquí, desde Estados Unidos. De hecho, me presto para hacerlo cuando lo consideren. Así que muchísimas gracias a ti. Te deseo un feliz año nuevo extraordinario con nuevos proyectos. Así que gracias por haberme invitado a tu programa y de hecho vamos a seguir viéndonos, escuchándonos a través de Hermes América en Español y desde tu Hermes allá en Caracas, en Venezuela. Un abrazo a todo el pueblo bolivariano de Venezuela y mucho cariño y mucho afecto. Aquí tienen un amigo, Carlos Rafael Diegues, está a su disposición. Así que ordene. Nada para ordenar, compañero. Al contrario, muchas esperanzas de poder compartir mucho más contigo y con Radio Miami. La Radio del Sur presentó Así de Simple, algunos latidos de la patria grande y del mundo. Así de Simple.